Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar en esta hora la continuación del discipulado del Espíritu Santo. La semana pasada nos quedamos en la parte del Espíritu Santo y en la salvación, cómo actúa el Espíritu Santo en la salvación. Y bueno, vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en este momento porque estás con nosotros. Gracias por tu bondad y tu amor, porque nos has permitido llegar hasta ahora, este fin de semana, Señor, a este momento. Te rogamos que tú seas exaltado y glorificado. Toma tú el control, Espíritu Santo, de este tiempo. Enséñanos de ti, revélate a nosotros y que nuestro espíritu sea perceptible a recibir lo que tú tienes para nosotros. En tu nombre santo, amén. Muy bien, la semana pasada, les decía, nos quedamos con... Ahí siento que está un poquito oscuro. Bueno, la semana pasada nos quedamos en cómo el Espíritu Santo nos regenera. Y hoy, continuando con el tema, vamos a convicción de pecado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando recibimos al Señor Jesús? Y literalmente algo que ocurre es que Él nos trae a conciencia de pecado. Él nos trae a la convicción de que necesitamos ser perdonados a causa de lo que hemos hecho y hemos cometido. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Toda persona que llega al conocimiento del Señor Jesús, y hablamos de esta oración que no sé si decir que se ha puesto de moda o es usada comúnmente como la confesión de fe o de salvación, en la cual le dicen, mira, repite esa oración y al terminar pareciera que fuera, ya eres salvo, ¿no? ¿Qué pasa si se repite esa oración sin convicción? Ese es el problema que hay al respecto, porque tú podrás repetir la oración, pero si no hay entendimiento y convicción de lo que estás diciendo, viene a ser vana palabrería, y las personas salen con el pensamiento de que por haber hecho la oración ya son salvas, y no es así. La salvación viene cuando tú entiendes que tu vida has estado viviendo en pecado y que tu vida necesita, número uno, un salvador, porque la consecuencia del pecado que has vivido te puede llevar a muerte. Y la otra es pedir perdón de todas esas faltas que hemos estado cometiendo y que entonces necesitamos pedir perdón cuando venimos a conciencia y decir, sí, cierto.
Y esta convicción de pecado, este entendimiento de que hemos pecado viene por el Espíritu Santo. Él nos convence de pecado. Piensa en esto. A lo mejor tú tienes una acción o una discusión con alguien y al momento los dos se separan, están enojados y tú vas así de, ay, no, es que esa persona me hizo y va a ver cuando nos vamos a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Y alguien se acerca contigo, tú estando ya aparte, y te dice, oye, yo creo que deberías de meditar en que lo que la persona te dijo estaba en lo correcto. Y tú te exaltaste y te enojaste y no escuchaste lo que la otra persona te decía. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que estamos discutiendo algo y la otra persona está afirmando, pero como no estamos escuchando, nos está dando la razón y nosotros seguimos en nuestro debate, en nuestro pensamiento, en nuestro querer tener la razón? Y cuando esa persona se acerca a ti, te hace ver que obraste mal o que hablaste mal o que la otra persona estaba dando la razón y tú ni en cuenta, tú dices, uy, sí, creo que me equivoqué, ay, no me di cuenta, sí, tienes razón, me lo dijo, me lo confirmó, o yo utilicé unas palabras que no eran necesarias, etcétera. Esa persona te vino a corregir, a hacerte darte cuenta de que te equivocaste. El Espíritu Santo hace exactamente lo mismo a nivel espiritual y con el tema del pecado que hemos cometido. Y entonces nos damos cuenta de que sí hemos vivido toda una vida lejos del Señor, lejos de guardar sus mandamientos, lejos de guardar una vida recta delante de Él que le agrade, y entonces somos convencidos de pecado. No puede haber conversión si no hay una convicción de pecado. Tú no puedes decir, ay, sí, ya acepté al Señor Jesús. Oye, pero ¿te arrepientes de la vida que llevabas? No puede ser posible, porque la vida antes del Señor Jesús era una vida en la cual el mundo dominaba sobre nuestras vidas, el pensamiento humano dominaba sobre nosotros, nuestro querer hacer a nuestra manera era lo que imperaba, y entonces no puedes tú justificarte, decir, yo vivía bien, sin pecado, y lo único que me faltaba era el Señor Jesús. Oye, pero tu vida antes, no, yo vivía muy bien, yo era bueno, yo era justo, es más, todos me reconocían. Lo único que me faltaba era aceptar al Señor Jesús. Tú no puedes aceptar al Señor Jesús si no reconoces que lo necesitas como Salvador y Señor. Y para poderlo reconocer, tienes que reconocer que tu condición de pecado imperaba antes de Él, antes de llegar a Él. Entonces, el Espíritu Santo nos trae a aceptar y reconocer que hemos vivido en pecado. Y cuando ya estamos en el cuerpo de Cristo, cuando ya estamos conversos, Él lo sigue haciendo. Él nos sigue revelando y diciendo, esto que hiciste no fue correcto. Esto, aquí transgrediste la ley. La forma en que le hablaste no fue la adecuada. De hecho, la ofendiste. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros en el día a día, en nuestro diario caminar, para decir, eso no era así. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, voy a hacer esto? Ya habiendo conocido al Señor, voy a hacer esto así, así, así. Y después reflexionas y dices, no lo voy a hacer así porque no tengo paz en el corazón, porque el Espíritu Santo me está hablando al respecto, diciendo, esto no era así. Esto no tenía por qué haber sido de esa manera. Siempre tenemos que una estrategia, mejor no quiero que se utilice como muletilla, pero siempre debemos de considerar esto. ¿Qué haría el Señor Jesús en tal circunstancia? Y ahí es donde el Espíritu Santo nos habla para decir, el Señor Jesús no hubiera hecho eso. El Maestro hubiera actuado diferente. Y nos hace entender el por qué y cómo. Entonces, en la salvación, el Espíritu nos trae la convicción de pecado. Ahora, ¿qué sucede después de que nosotros hemos aceptado al Señor Jesús y decimos, sí, yo reconozco mi pasado, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que necesito un Salvador y recibo al Señor Jesús como Salvador?
viene algo que se llama el sello del Espíritu. En Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Esto es que el Espíritu Santo viene a poner una marca, viene sí, a sellar, ¿no? A poner una muestra de garantía al respecto. Tú has visto cuando se pone el sello de garantía, que es que está garantizado lo que está dentro. De hecho, en la antigüedad, cuando enviaban cartas, no sé si han visto por ahí alguna película, escena, enrollaban la carta y le ponían cera y sellaban con el anillo, el sello real o el sello de honor de la persona, para certificar que había sido sellada y que la carta iba sin que nadie más supiera lo que tenía escrito. Entonces la persona que lo recibía, lo primero que hacía era revisar el sello y decía, sí, viene sellada, ¿no? Y esto que garantizaba que el mensaje que traía no había sido alterado o no venía corrompido o no era una falsedad. Lo que hace el Espíritu Santo es algo muy semejante. Nos sella de forma que dice, él ya salvo, él ya recibió la salvación, él ya tiene redención, él ya fue comprado y a precio de sangre, él ya fue lavado con la sangre, y lo que está esperando es la herencia eterna de redención, del cual ya tiene posesión por el Señor Jesús. Eso es lo que ocurre con el sello. El sello es la garantía de lo que hemos recibido del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, el sello, ¿no? De hecho, también es una marca distintiva. Tú has visto por ahí la marca, ¿no? Que de hecho creo que el gobierno está pensando en retomar eso de hecho en México, ¿no? Y el sello de garantía, ¿no? Decir, esto está hecho en México, y con la intención de dar a conocer la marca a nivel mundial y también dar un sello de garantía, decir, si es mexicano y viene sellado, es efectivo, ¿no? Es real. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu en nosotros cuando nos sella. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en la salvación? La santificación. Y el Espíritu produce un crecimiento progresivo en obediencia y en pureza. Según Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Recordemos que para tener salvación y tener acceso al Padre y poder estar en su presencia, tenemos que ser santos. No podemos entrar en pecado, no podemos habitar en Él o decir que habitamos en Él si estamos en pecado. Recordemos que su santidad es directamente contraria al pecado y a la acción del pecado. No pueden convivir juntas. Y entonces el Espíritu Santo lo que nos hace es, somos santificados y nos hace vivir de continuo en santidad, esto es, en santificación. Según de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esto de ser transformados de gloria en gloria es de manifestación en manifestación. No eres tú el mismo, date de cuenta, de cuando tú recién comenzaste en tu primer amor con el Señor Jesús. Seguramente en ese momento tu andar y caminar había ciertos tropiezos de continuo y estabas en el ¿cómo es esto? Y cómo reacciona aquello, y cómo es así, y tenemos tropezones, y esto no era así, o vamos nosotros aprendiendo a decir,
Ya no veo a esa persona con odio, con resentimiento. Hoy le puedo hablar con amor, puedo reaccionar con amor delante de él, etcétera. Esas son manifestaciones de su gloria en nuestras vidas, un cambio de vida y de actitud en la cual estamos viviendo ahora. Esto lo logramos a través del Espíritu Santo. Permanecer, estar en pureza es obra del Espíritu Santo en nosotros. Él nos va enseñando, educando, corrigiendo, indicándonos y guiándonos qué hacer, y en la obediencia que nosotros manifestamos es que vamos siendo perfeccionados hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. En lo terrenal jamás vamos a alcanzar esa estatura. Obviamente la alcanzamos cuando somos traspuestos para recibir un cuerpo glorificado. En ese momento es que alcanzamos su estatura, porque dejamos este mundo terrenal, dejamos el pecado. ¿Qué viene después de esto? Viene también la llenura y bautismo del Espíritu Santo. No es lo mismo del bautismo del Espíritu cuando le recibimos, que somos bautizados en un mismo Espíritu, en Él, que somos unidos al cuerpo de Cristo. No. Aquí esto es la llenura, que día tras día debemos estar en comunión y estar llenados de Él. Hechos 1:8 dice: pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí los discípulos ya habían sido conversos, los discípulos ya habían desde ese tiempo reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador, ya habían andado con Él, ya habían hecho milagros en Él, ya habían evangelizado en Él, pero el ser bautizados o recibir la llenura del Espíritu Santo implicaba un power up, si quieres ponerlo así, una potencialización de su manifestación en nuestras vidas. Es aquí cuando esta predicación de Pedro, de la primera que se convierte en 5,000 personas, viene no porque Pedro fue un super orador. De hecho, su educación era de un nivel en el cual seguramente no era un buen orador, ni tenía las mejores palabras, ni la mejor educación. Pero sí vino esa conversión porque lo que habló fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿esto qué provoca? Que tú digas unas simples palabras, pero el impacto que llevan esas palabras son por el Espíritu Santo. Que tú declares en el nombre del Señor Jesús sanidad de acuerdo a su voluntad, y se manifiesta sanidad. Que tú tengas la capacidad espiritual de orar por un enfermo y sane. Que tú prediques y la gente reciba el mensaje. Que tú enseñes y la gente aprenda de lo que se les está diciendo. Que tú vayas a hacer una obra misionera, por ejemplo, y que haya poder, y de la nada resulta que se junta un grupo de personas y se levanta una congregación. Eso es por el Espíritu Santo. Ahí no actúa ninguna habilidad ni aptitud humana. Es todo por el Espíritu Santo. De hecho dice: recibiréis poder y saldrán de Jerusalén a predicar a todos lados, a todo mundo, a todas las personas, a todas las naciones. Y efectivamente se ocurrió. Llegó la llenura, se estableció la iglesia primitiva, empezaron a crecer, y de repente cada uno fue empezado a ser enviado a nuevos lugares, a nuevas regiones. Simplemente ven la vida de Pablo. Pablo de repente ya había hecho 3 viajes misioneros, ¿no? Ahora sí que a la vuelta de la esquina ya había hecho 3 viajes misioneros, había levantado iglesias y había ido a visitarlos nuevamente para ver su seguimiento y crecimiento, guiados por el Espíritu. Y esto de la llenura viene muy acorde o de la mano con los dones espirituales. Recordemos esto: todos hemos recibido dones espirituales. Todos tenemos al menos un don espiritual dado por el Padre, repartido por el Espíritu, y algo que el Señor Jesús dio a la iglesia. 1 Corintios 12,
del 4 al 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Puede haber infinidad de dones, pero todos los vienen potenciados, manifestados, vamos a poner así, supervisados y guiados por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y eso para provecho es para que sea útil, para que no esté una persona desocupada o sin hacer nada. Para una persona de provecho es que sea una persona que dé fruto, que sea útil, que se manifieste que el Espíritu está en él. Y bueno, ahí viene ya después toda una serie de dones. No voy a detener tanto aquí porque tenemos un estudio completo de todos los dones uno por uno. Sus manifestaciones, cómo es, de qué se trata, cómo se manifiesta, dónde no aplica, etc. Por ahí tenemos el estudio. Pero el Espíritu es el que imparte esos dones con la llenura. Si te llena, ¿para qué es? Pues para que tu don se manifieste, para que tu don obre. Si el don no se ha manifestado, necesita ser llenado. ¿Y cómo viene esa llenura? Pues buscando al Espíritu Santo, ¿no? Avivando el fuego del don de Dios, dice Pablo a Timoteo, que fue impuesto a ti por imposición de manos. Y eso de que tú avives significa pon tú en acción. O sea, tienes para hacerlo. Ponte a ser activo al respecto. Muévete al respecto. Un don, ¿cómo se aviva? Buscando a la presencia. Buscando al Espíritu. Que el Espíritu te guíe, poniéndote a su disposición. No estando de ocioso, ¿no? Por eso dice aquí, para que sea de provecho, que sea útil. Alguien que está, un nini que está sin hacer nada espiritualmente, ¿podrá ser utilizado por el Espíritu Santo? No. Él te podrá haber llamado, pero el que seas llamado a que manifiestes dones y estés siendo de provecho para el cuerpo de Cristo, puede pasar X cantidad. Vamos, veamos el caso de Pablo. Pablo tuvo un llamamiento directo del Señor Jesús. Recordemos este pasaje donde se cayó del caballo, escuchó la voz del Señor diciendo, ¿por qué me persigues? Dice, instrumento vas a ser. Pero de ahí fue bautizado y pasaron años hasta que fue llamado, y por ahí dice en Hechos, cuando dice que estaban orando y ayunando y el Espíritu Santo les dijo a estos dos, a Bernabé y a Saulo, Pablo, apártenos para una obra en específico. Y esta obra vino cuando ya buscaron ser llenados del Espíritu. Y estaban llenos del Espíritu, se manifestaron los dones, entonces vino esa parte de enviarlos a otros lugares. No importa el don que tengas, no es por vistosidad. El tema es que se manifiesta el Espíritu en ti y que esos dones sean utilizados para la edificación del cuerpo. Y por último, ¿qué más hace el Espíritu Santo dentro de la salvación o posterior a la salvación? Es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu refleja la obra transformadora en la vida del creyente. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú, mira, la gente a veces demanda mucho del creyente. ¿En qué aspecto? Uy, es creyente, mira qué enojón es. Uy, dice, cree en el Señor y mira, es un amargoso. Muy, mira, el que debe estar siempre gozoso está triste, intranquilo. Uy, el que debe hacer buenas cosas, hace malas cosas, y eso que es cristiano, y eso que es creyente. Eso es lo que la gente nos señala. Pero también, si lo manifestamos, es un testimonio para con ellos.
¿Qué sucede? Y platicaba en la semana con alguien que decía que eso iba a implementar con una persona en su casa y que me decía, es que nos hemos puesto de acuerdo por allá no estarla criticando ni señalando a ese miembro de la familia, sino hemos decidido hablarle con amor y no contender con ella, ¿no? ¿Qué sucede cuando ves un comportamiento así, cuando la gente ve un comportamiento así? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado o hemos recibido testimonio de alguien que antes se comportaba de una manera y ahora a la vez dices, oye, pues ¿qué pasó con él, no? Antes era el que siempre peleaba, el que buscaba bronca, el que siempre estaba en discusiones. Oye, mira, el que estaba en amargura, el que siempre estaba triste, ahora está tan alegre, ya está bien activo y quiere socializar. Antes no lo sacabas de su casa y ahora deténlo de andar fuera de su casa porque quiere andar en actividad. El fruto del Espíritu es la manifestación de que hemos estado creciendo en Él y se manifiesta en nuestro carácter. Porque si te das cuenta, el fruto del Espíritu Santo no es algo que se manifieste en la carne ni en el Espíritu, sino del Espíritu que tenemos se transmina y se manifiesta en nuestro carácter. Manifestar amor, gozo o paz viene de nuestras reacciones, nuestra forma de hablar, nuestras acciones y de lo que se manifiesta en nosotros. El que antes era grosero ya no lo es. El que antes era iracundo ahora manifiesta paz. El que antes se afanaba y estaba desesperado ahora tiene paciencia y sabe esperar en el Señor. El que antes hacía cosas malas ahora hace cosas buenas. Una manifestación de eso es, dice Pablo, el que roba, deje de robar. Y eso lo he comentado con algunas personas. Creo que viene a relación. ¿Te has puesto a pensar cómo es el cambio de vida de una persona que vive robando? Que realmente su sustento viene de robar. Y cuando llega el Señor Jesús, de repente se ve con una realidad, se topa de frente, ¿no? Como si se estrellara con la puerta en las narices. Si aplicando esto, entonces de repente dice él, oye, si lo que hacía de robar es malo y ahora necesito vivir, necesito encontrar un trabajo honroso, a un trabajo digno, un trabajo que no sea de mala reputación, y entonces ahí empezar a manifestar benignidad, esto es, buenas acciones, porque antes hacía malas acciones. Y este cambio en nuestra forma de pensar y de nuestro carácter y nuestras acciones que manifestamos viene por el fruto del Espíritu Santo. Qué vergonzoso es que tomamos acciones y tenemos reacciones que van en contra del Espíritu Santo. Si eres rápido en airarte, en enojarte, tienes que empezar a cambiarlo por el Espíritu y permitir que esa ira se manifieste en amor, en paz o en gozo. Si antes eras un muy mal administrador, ahora manifestar mansedumbre. Si antes eras alguien que explotaba, ahora tienes que manifestar templanza y tener control de tus emociones. Que tus emociones no te dominen, sino ahora tú tener control sobre tus emociones a través del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu del Señor. Y en base a esto, lo que nos podemos topar de una falsa doctrina que es que esa manifestación del Espíritu no es por una obra espiritual, sino por una buena moral. Exaltar el esfuerzo humano sobre la gracia divina. Es que Él es una súper buena persona. Por ahí se dice, es tan buena persona que lo único que le falta es aceptar al Señor Jesús. Le falta todo. Esa es la realidad. Y con lo que acabamos de ver, tú puedes demostrar y decir, cuando alguien te venga a decir, es que el Espíritu Santo no hace la obra, bueno, déjame ver a qué persona podría ser santa, justa, digna y regenerada solamente por moral, solamente por buenas acciones. Sabemos que esto no ocurre.
La gente puede estar llena de buenas acciones sin alcanzar buenos objetivos, sin obtener buenos resultados. Pero cuando el Espíritu interviene, entonces al revés, en el Señor hacemos proezas. Con mucho, hacemos mucho a través del Espíritu Santo. Y ahora viene el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación que fortalece al creyente para el servicio y testimonio. Es el acto por el cual el Espíritu Santo incorpora, hace rato le decíamos, al creyente al cuerpo. Un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo. Y aquí viene un tema que puede ser un tanto controversial en cuanto a que es este tema del bautismo viene muy relacionado con el hablar en lenguas y toda esta parte. Y esa es una manifestación más bien de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que ocurre inmediatamente. No somos bautizados de continuo o varias veces por el Espíritu. Recibimos un solo bautismo. Y eso es cuando el Espíritu Santo nos llena, toma posesión en nosotros. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y está hablando Juan el Bautista respecto del Señor Jesús y el Espíritu que vendría por la impartición del Señor Jesús. Por eso todos somos bautizados. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu, no es varios, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La obra de redención no sería completa si solamente nos quedamos con la salvación del Señor Jesús sin la impartición del Espíritu Santo. Porque recordemos que el Espíritu Santo es el que ahora está, estamos en los tiempos del Espíritu Santo manifestado a la humanidad, y que si queremos llegar al Padre es a través del Señor Jesús. ¿Y quién nos muestra el Señor Jesús? ¿Y quién nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. Y entonces Él entra en una sola ocasión, es un solo evento en la vida del creyente en el cual Él nos bautiza, Él nos llena. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Recuerdas cómo era el bautismo? Que es la inmersión, esto es ser cubierto completamente en agua y salir, es sumergido para después salir, y en eso era testimonio. Y recuerda que Juan predicaba para arrepentimiento, y una confirmación del arrepentimiento público, una muestra pública de arrepentimiento de la persona era el bautismo en agua. De hecho, nosotros lo hacemos así actualmente. Nos bautizamos en agua, somos inmersos, sumergidos, y salimos, en el cual hacemos una manifestación pública de: ya no vivo yo, ha muerto mi viejo hombre para que resucite ahora el Señor Jesús, se ha resucitado el Señor Jesús en mí. Y espiritualmente ocurre eso. De hecho, toda persona tiene que llegar al bautismo, o debemos llevarlas al bautismo en aguas, no solamente por el testimonio, sino también por lo que espiritualmente ha ocurrido en la persona o está ocurriendo en la persona. Dejar de ser nuestra vieja naturaleza para una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y en ese momento recibimos poder. Hechos 1:8, ya lo leíamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, después esto viene, si ya fuimos bautizados, nosotros tenemos que tener la conciencia y la responsabilidad de estar de continuo llenos
del Espíritu Santo. Y no es que se acabe, pero tenemos que nosotros procurar siempre estar en plenitud del Espíritu Santo. Hechos 2, 1 y 4 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y eso de ser llenos es estar de continuo buscando al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe, que sea avivado nuestros dones, que manifestemos los frutos del Espíritu. Eso es, de ahí viene la llenura del Espíritu Santo. Al hablar en lenguas es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, resumiendo, es una experiencia que ocurre una sola vez para todos los creyentes. Diferente de ser lleno del Espíritu, que es un proceso continuo. Una cosa es la llenura del Espíritu, el bautismo, tal cual, y otra es que estemos de continuo llenos del Espíritu. Ser llenos, dice Pablo. De hecho, esta analogía que hace Pablo con el vino viene de esto. Recordemos que el pecado no está en tomar o beber vino, ¿no? El pecado está en emborracharse, donde hay disolución, donde los sentidos pierden realidad, viene un tema de inhibición, y entonces empiezas a hacer cosas que no hacías en tus 5 sentidos. Dice: no perdáis el juicio, la razón, a causa de embriagarse y entorpecer o atontar, valga la expresión, los sentidos, sino antes bien, sus sentidos estén en todo momento, no solamente física, sino espiritualmente atentos, cuando son llenos del Espíritu Santo. Si tú dejas de tener llenura en lo espiritual, empiezas entonces a estar vedado, cegado respecto a pecado. Y lo que antes tú rechazabas, ahora lo empiezas a ver no tan malo. Si antes decías esto no, porque al Señor no le agrada, después dices, bueno, ¿por qué tantito? Y cuando empezamos con ese tantito, viene a ser una disolución que tenemos en la carne, como si estuviéramos borrachos, que no medimos consecuencias, que no nos damos cuenta. Si alguna vez tú has llegado a estar bajo los efectos del alcohol, o esto es borracho, ocurre esto: tú crees, la distancia de las cosas empiezan a ser extrañas o lejanas. Tú crees que vas a agarrar esto aquí y pareciera como si te lo movieran a una mayor distancia. Así ocurre en lo espiritual. Empiezas a ver las cosas fuera de contexto, fuera de realidad, o más lejanas o más cercanas, ¿no? Y entonces empiezas a estar en una realidad que no es, la cual no es. Empiezas a ser engañado. Eso ocurre cuando dejamos de ser llenos del Espíritu Santo, dejamos de estar en esa llenura, y entonces nuestros sentidos son adormilados. Esa es la palabra que quería encontrar hace ratito. Adormilados, estamos como somnolientos espiritualmente, y entonces empezamos a dar licencias espirituales, ¿no? Les digo, lo que antes no era tan malo, ahora no es tan malo, ¿no? De hecho, hay una enseñanza sobre esto errónea. Si han visto Rafael Demoledor, esa película, Ralph, que es el malo de los juegos, dice: es que ser malo no es tan malo,
porque la gente me juzga así. Pero hay un juego ahí de palabras y de entendimiento que te deja eso. Es que lo malo no es tan malo. Véanlo en la película. El que era el villano de los videojuegos, pues no es tan malo, ¿no? Fuera del videojuego. Y eso es lo que la película te deja entrever. Y si tú no tienes discernimiento, lo recibes así y lo empiezas a aplicar en la vida. Considéralo. Ay, por una borrachera que me ponga, no hay problema. Ay, por una aventurilla que tenga, no hay problema. Ay, si peco, no hay problema porque el Señor en su gracia estoy. Y dice Pablo, no, pecaremos para ver la gracia hasta dónde puede llegar. Dice, de ninguna manera, deténganse de estar pecando para ver si la gracia es o no es. Ese pensamiento viene de un espíritu adormilado a causa de no estar llenos del Espíritu Santo. Entonces es importante, date tu cuenta, a la luz de la palabra, cuando eras exigente en guardar principios, mandamientos y una vida recta con el Señor, y cuando lo dejaste de hacer, y que ahora lo malo no es tan malo. ¿Cuántas veces nos juntamos con personas que son malas y que antes las rechazamos, de repente nos empezamos a juntar con ellas? Antes de rechazamos a cualquier persona que negara al Señor, y ahora hasta los tenemos viviendo en nuestras casas. ¿Te das cuenta? Hay una historia por ahí, no sé si has visto en TikTok o en las redes, de una chava que dice, hoy decidí dejar de ir a la iglesia, dejar de congregarme. Ya estoy harta de esta opresión, me siento cortada, me siento esclavizada, me siento no sé qué, hoy soy libre. Y empieza a subir videos, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Y a la semana dice, hoy después llevo una semana sin congregarme. Y al mes, hoy llevo una semana sin congregarme y hoy me fui a una fiesta con mis viejos amigos que los había abandonado. Y pasa un mes y así empieza. En algún momento dice, bueno, empieza a ver un cambio en el rostro de la muchacha. Y de repente dice, hoy vengo de estar en una fiesta, salí con un chavo que no lo conozco, y vengo de estar en casa con él. Ay, dejen después les grabo porque me está marcando. Después aparece otro video y dice, quedé embarazada del muchacho y el muchacho no quiere hacerse responsable. Estoy triste. Y así empieza a pasar etapas de su vida. Y después llega el punto, empieza a decir, nuevamente necesito del Señor. ¿Cómo extraño ir a la congregación? Me siento sucia, me siento alejada, me siento abandonada. Siento que Dios ya no me ama. Por ahí al año, 2 años, dice, hoy me invitaron a la iglesia unos cristianos, pero no estoy segura de ir. Me siento indigna de ir. Es más, creo que el Señor ya no me ama. Y vuelve a pasar. Hasta que llega un punto que dice, estoy mal, estoy sola, estoy triste, me siento derrumbada, me siento derrotada, dice, necesito del Señor. A la semana dice, el Señor me mandó a alguien y este domingo voy a la iglesia. Y y dice, después de 2 años volví a ir a la iglesia y no saben cómo me siento. Y empieza nuevamente a subir videos mostrando, llevo 2 meses yendo nuevamente a la iglesia, amo al Señor Jesús. Y empiezas a ver los rostros de cómo fue cambiando, cómo eso fue por la falta de llenura de espíritu. Lo que antes era malo, en ese momento no se volvió tan malo. Cayó hasta lo más profundo y empieza nuevamente la obra del Señor de restaurarla, de darle redención y de salvación. Eso ocurre cuando no estamos llenados del Espíritu Santo. Y dando un poquito más contexto, ahorita lo vimos bastante rápido, creo, el tema del fruto por la obra de salvación, pero hablando un poquito más del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tiempo tenemos? Yo creo que sí. Hablando más sobre el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es el carácter transformado que se manifiesta en nuestra vida. Si nosotros hemos creído, manifestamos un nuevo carácter,
¿Qué es el carácter? La forma en que actuamos, recibimos y reaccionamos a las circunstancias que van en la vida. Hay algunas personas que dicen, es que yo tengo un carácter fuerte. Y te das cuenta y dices, no, en realidad tienes un carácter débil. Aparentas tener un carácter, porque gritas y te enojas y echas bronca, le llaman un carácter fuerte. Y no, la realidad es un carácter débil, porque todas esas manifestaciones no hablan de un carácter formado y firme, sino hablan de un carácter débil y a lo mejor temeroso y carente de algunas cualidades. ¿Cuál debería ser carácter correcto? Porque inclusive si tú manifiestas mucho amor, y voy a poner ese contexto, mucho amor que hasta resulta ser empalagoso con todas las personas, seguramente has topado con ese tipo, que tú dices, aparenta ser tan buena persona, pero hay algo en ella que no. O sea, es muy amorosa, pero cuando me abraza, hay algo que no. Un carácter manifestando el fruto del Espíritu es todo un equilibrio en todas las manifestaciones de carácter que pueda haber. Y dice, es el conjunto de rasgos de carácter que el Espíritu produce progresivamente en la vida del creyente como evidencia transformadora de la moral y lo espiritual. Le decía hace un momento, tú no puedes decir que tienes al Espíritu Santo cuando manifiestas todo lo contrario a lo que el fruto dice que es. De hecho, la manifestación del fruto en nuestro carácter, cuando tú veas que tú ya no reaccionas como reaccionabas antes, siéntete gozoso de esto. El Espíritu Santo está trabajando en ti. Bien, pon pequeños detalles. Hoy te enojas con la misma frecuencia que antes. Hoy te preocupas y estás afanoso por las mismas cosas que antes, de la misma manera que antes. Hoy sigues maldiciendo, vituperiando, en el chisme, abriendo la boca de más, como antes. A lo mejor antes decías, hoy antes hablabas sin pelos en la lengua y mi sinceridad me obliga a decirte las cosas así como van. No, es falta de prudencia. Y de repente empiezas a darte cuenta que en tu forma de hablar empiezas a mostrar un aderezo diferente en el tono, en lo que buscas. Antes echabas bronca y ahora buscas poner las cosas en paz. Antes, si se enojaban otras personas, decían que se enojen y ahora buscas la reconciliación. Esa es una obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti, que se ve en lo espiritual y en lo moral, en tu comportamiento con los demás. Ahora, no son muchos frutos, es un fruto manifestado. No es un fruto de amor, no es un fruto de gozo, no. Es un solo fruto que manifiesta todo esto. Un ejemplo muy sencillo, práctico, es la naranja es un fruto conformado por muchos gajos. Ese sería, tú no dices, ay, dame un gajo de la naranja. Tú vas y pides una naranja, el fruto completo. Así es el fruto del Espíritu del Señor. Tú cuando partes una naranja, te terminas comiendo todos los gajos. No es como que digas, ese sí me lo como, ese no me lo como, este medio me gusta, pero ese está mucho más rico. No es así. Tú terminas comiéndote toda la naranja. Cuando tú partes la naranja a la mitad, todos los gajos se muestran. Y si tú absorbes el jugo de la naranja, de todos los gajos sale jugo. Sale la esencia de cada gajo. Así el fruto del Espíritu viene a ser en nosotros. Tú saboreas, vives y manifiestas todos los gajos que forman ese fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Inclusive yo te diría, sería muy difícil que tú manifestaras amor sin ser bondadoso. Que tú manifestaras fe sin tener paciencia. Que tú manifestaras templanza sin tener mansedumbre.
De hecho, todos van en común al mismo tiempo. ¿Y sabes qué? El objetivo del Espíritu Santo en nosotros es que lleguemos a un nivel en el cual tengamos control y equilibrio sobre todas nuestras emociones, que son lo que se manifiesta a través del carácter, un control de nuestras emociones y una manifestación correcta de nuestros sentimientos. El fruto se cultiva, no se fabrica. De hecho, el fruto, que es uno, es a diferencia de las obras de la carne que vienen en plural. El fruto es singular, indicando un conjunto unificado de virtudes. Una virtud manifestada de muchas maneras. Y las obras de la carne son muchas maneras de hacer cosas incorrectas y malas de nuestra carne, de nuestro deseo de pecar, de nuestras pasiones y pensamientos corruptos. Y entonces entendemos eso, el fruto se cultiva, no se fabrica. No es que digas, hoy he decidido manifestar amor y voy a hacer un artefacto que me permita mostrar amor. No es así. El fruto es algo que día tras día se tiene que trabajar, se tiene que cuidar, se tiene que echar agüita, se tiene que hacer crecer. Tú no puedes manifestar, o comúnmente, no es que el amor te nazca de repente. ¿Qué sucede en los matrimonios que ya no hay amor y llegan a los pies de Cristo? Tienen que empezar nuevamente a forjar y hacer crecer ese amor mutuo entre ambos. Tú no puedes manifestar amor de un día para otro cuando alguien un día atrás lo odiabas. Conozco a una persona que decía, es que yo odio a mi hermano porque me hizo tal. Y decía, no lo puedo ver ni en pintura, es más, el día que lo vea lo voy a agarrar, casi lo puedo medio matar. Y cuando el Señor empezó a tratar esto en esa persona, empezó a cambiar y de repente se lo topó y me contó, dice, oye, lo vi pero ya no sentí coraje. Después se lo volvió a topar, dijo, oye, me saludó bien y le dije también no pude responder el saludo. Después, cuando supo que esta persona estaba mal, dijo, en lugar de decir, ay, qué bueno, le pasó porque se lo merecía, me platicaba y decía, ¿sabes qué? Tengo ganas de hablarle. Dice, no me gusta saber la idea de que está mal. Decíamos, ¿ya ves? Cómo el Espíritu Santo empezó a tratar a ti esta parte de amar a los demás. Y esto es algo que se cultiva en todo lo que haces. Desde lo que haces hasta con quien lo haces. Y así en todas los dones, las manifestaciones del fruto del Espíritu. Hace unos días platicaba con alguien y me decía, es que te tengo que platicar cómo el Señor dice, yo empecé el año 2025 sin expectativas y lo terminé con altas expectativas. Dice, siento que el Señor está tratando conmigo, siento que el Señor me quiere llevar a algo más, siento que, digo, pues es que ha sido tu caminar diario con el Espíritu. Y antes que no tenía esperanzas ni pensaba cosas buenas de mí, dice, hoy quiero más cosas, porque hoy sé quién soy y hacia dónde voy. Esa es parte de lo que hace el Espíritu Santo en las personas. El fruto del Espíritu es la evidencia del Espíritu en las personas. Si tú quieres que el fruto del Espíritu Santo crezca en ti, tienes que dejar que Él te guíe a. Y en ese guiarte a, tienes que permitir que Él se manifieste en ti. Es que yo, ¿cómo voy a mostrar que antes era duro de carácter y a mí nadie me venía a decir lo que tenía que hacer? Y ahora si alguien se da cuenta que soy dócil y que no voy a echar bronca ni me voy a defender, sino voy a aceptar lo que me corrijan, van a aprovecharse de mí. Pues así tiene que ser. Hay gente que por seguir conservando el estatus que tenía antes, no permite
que el fruto del Espíritu Santo se manifieste. Y lo quiere manifestar en lo secreto. No, no puede ser así. La manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros es algo público, es algo visible y alguien que todos pueden ver y corroborar. Es algo que se hace público, es evidente. No es algo que se pueda esconder. Y esto es porque la persona está siendo transformada por el Espíritu del Señor en ellas, trabajando en ellas. Es ahí donde viene la lucha entre nuestra voluntad y la voluntad del Padre. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Tú? Si lo sigues gobernando tú en tu voluntad, es imposible que se manifiesten los dones del Espíritu Santo. Pero si tú le cedes el control al Espíritu Santo, viviendo el Señor Jesús en ti, se va a manifestar el Señor Jesús en tu vida. Entonces van a decir, ese tiene algo diferente. Ella anda de una forma diferente. No sé qué sucede con esto, pero algo ocurre. Y voy a cerrar con esto, hablando del testimonio de esta persona que me decía del año anterior. Llegó a tal grado, él trabaja en una tienda ¿no? Con departamentos. Que el de caballeros, que el de mujeres, el de niños, etc. Y en esas tiendas suelen haber robos, ¿no? Que entran personas. Mi hijo trabaja en una tienda así, uno de mis hijos, y él me contó alguna vez, es que entran, te distraen, te mandan a pedir cosas, y mientras hay otros que están agarrando cosas, se las meten en bolsas o en cosas y se salen con ellas, ¿no? Entonces, esta persona empezó un departamento sencillo en lo que aprendía y después otro más grande, y lo pasaron al departamento de hombres. ¿Pero saben por qué lo pasaron? Y le dijeron, oye, te tenemos una sorpresa, te vamos a mover de departamento, te vamos a mandar al de caballeros. Y te vamos a mandar ahí porque nos hemos dado cuenta que en el departamento que estés hay menos robos. Y entonces, como el departamento de caballeros es el que más robos tiene, te vamos a pasar ahí para ver si estando tú ahí, disminuyen los robos que ocurren. Y cuando me contó esto dije, wow. Luego mira, esa es una manifestación del Espíritu en ti, que no solamente te permite dar gracia ante los demás, sino tu carácter se manifiesta, que hasta los demás se han dado cuenta de decir, ese chavo tiene algo diferente. ¿Qué tiene? No sé, pero ponlo donde las cosas están más complicadas, porque donde está él hay algo diferente en el ambiente. ¿Recuerdan con Jacob cuando estaba con Labán, que le decía, no te vayas, Jacob, porque desde que tú estás aquí, mi casa y mis posesiones han crecido y han sido bendecidas, porque tú traes bendición a mi casa? ¿Y sabes por qué ocurre eso? Por el Espíritu Santo en las personas. Permitamos que el fruto del Espíritu Santo sea algo que se manifieste y esté de continuo en nuestras vidas. Vamos a dejarle aquí. Espero la próxima semana ya estar, ¿no? Yo creo que nos va a llevar un poquito más. Bueno, lo dejamos hasta aquí el fruto del Espíritu Santo, y continuamos la siguiente semana. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, gracias porque estás aquí ahora. Gracias por tu Espíritu Santo prometido, enviado y que podemos recibir. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nosotros, porque no solamente hemos sido sellados y bautizados, sino anhelamos de continuo, en todo momento, día tras día, estar llenos de ti. No queremos disoluciones a causa de cosas que nos saquen de nuestros sentidos, sino antes bien seamos afirmados en nuestros sentidos espirituales primeramente, y también en lo que corresponde en lo físico, estar atentos, firmes, dijeran a las vivas, conscientes, muy conscientes en lo espiritual y en lo terrenal. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer en ti, a manifestar el fruto tuyo en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser y de vivir. Si estamos faltos de ello,
enséñanos, haznos crecer en ti, haznos crecer en el Señor Jesús, guíanos a toda verdad, y que ser llenados y manifestar este fruto, el Padre sea glorificado y el Hijo sea manifestado en nuestras vidas. Guíanos día tras día en todo momento, y a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén.